20.000 leguas de viaje submarino. Jules Verne. Capítulo 14. El río Negro. En 3.832.558 milímetros cuadrados, o sea, más de 38 millones de hectáreas, está valuada la porción del globo terrestre ocupada por las aguas. Esta masa líquida, de 2.250 millones de millas cúbicas, formaría una esfera de un diámetro de 70 leguas, cuyo peso sería de 3 quintillones de toneladas. Para poder hacerse una idea de lo que esta cantidad representa, ha de tenerse en cuenta que un quintifión es a 1.000 millones lo que estos a la unidad, es decir, que hay tantas veces 1.000 mifiones en un quintillón como unidades hay en 1.000 millones. Y toda esta masa líquida es casi equivalente a la que verterían todos los ríos de la Tierra durante 40.000 años. Durante las épocas geológicas, al período del fuego sucedió el período del agua. El océano fue universal al principio. Luego, poco a poco, en los tiempos silúricos, fueron apareciendo las cimas de las montañas. Emergieron islas que desaparecieron bajo diluvios parciales y reaparecieron nuevamente. Se soldaron entre sí, formaron continentes y finalmente se fijaron geográficamente tal como hoy los vemos. Lo sólido había conquistado a lo líquido 37.657 millas cuadradas, o sea, 12.916 millones de hectáreas. La configuración de los continentes permite dividir las aguas en 5 grandes partes: el océano glacial ártico, el océano glacial antártico, el océano Índico, el océano Atlántico y el océano Pacífico. El océano Pacífico se sitúa del norte al sur entre los dos círculos polares y del oeste al este entre Asia y América, sobre una extensión de 155 grados en longitud. Es el más tranquilo de los mares. Sus corrientes son anchas y lentas, sus mareas mediocres, sus lluvias abundantes. Tal era el océano al que mi destino me había llevado a recorrer en las más extrañas condiciones. Señor profesor, me dijo el capitán Nemo, si desea acompañarme, voy a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12 menos cuarto. Vamos a subir a la superficie. El capitán Nemo pulsó 3 veces un timbre eléctrico. Las bombas comenzaron a expulsar el agua de los depósitos. La aguja del manómetro iba marcando las diferentes presiones con que se causaba el movimiento ascensional de un Nautilus, hasta que se detuvo. «Hemos llegado», dijo el capitán. Me dirigí a la escalera central que conducía a la plataforma. Subí por los peldaños de metal y a través de la escotilla abierta llegué a la superficie del Nautilus. La plataforma emergía únicamente a unos 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus remataban su disposición fusiforme, que le daba el aspecto de un largo cigarro. Observé que sus planchas de acero, ligeramente imbrincadas, se parecían a las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Así, podía explicarse que aun con los mejores anteojos, este barco hubiese sido siempre tomado por un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, semiencajado en el casco del navío, formaba una ligera intumescencia. A proa y a popa se elevaban, a escasa altura, 2 cabinas de paredes inclinadas y parcialmente cerradas por espesos vidrios lenticulares. La primera, destinada al timonel que dirigía el Nautilus, y la otra, a alojar el potente fanal eléctrico que iluminaba su rumbo. Tranquilo, estaba el mar y puro el cielo. El largo vehículo apenas acusaba las ondulaciones del océano, una ligera brisa del este arrugada la superficie del agua. El horizonte, limpio de brumas, facilitaba las observaciones, pero no había nada a la vista, ni un escollo, ni un islote, ni el menor vestigio del Abraham Lincoln, solo la inmensidad del océano. Provisto de su sextante, el capitán Nemo tomó la altura del sol para establecer la latitud.
Debió esperar algunos minutos a que se produjera la culminación del astro en el horizonte. Mientras así procedía a sus observaciones, ni el menor movimiento alteró sus músculos. El instrumento no habría estado más inmóvil en una mano de mármol. «Mediodía», dijo, «señor profesor, cuando usted quiera». Dirigí una última mirada al mar, un poco amarillento por la proximidad de las tierras japonesas, y descendí al gran salón. Allí, el capitán hizo el punto y cálculo cronométricamente su longitud, que controló con sus precedentes observaciones de los ángulos horarios. Luego me dijo: «Señor Aronnax, nos hallamos a 137 grados 15 minutos de longitud oeste». «¿De qué meridiano?», pregunté vivamente con la esperanza de que su respuesta me diera la clave de su nacionalidad. «Tengo diversos cronómetros ajustados a los meridianos de Greenwich, de París y de Washington, pero en su honor me sirve el de París». Su respuesta no me revelaba nada. El comandante prosiguió: 37 grados y 15 minutos de longitud al oeste del meridiano de París, y 30 grados y 7 minutos de latitud norte, es decir, a unas 300 millas de las costas del Japón. Hoy es 8 de noviembre, a mediodía, y aquí ahora comienza nuestro viaje de exploración bajo las aguas. «Que Dios nos guarde», respondí. «Y ahora, señor profesor, le dejo con sus estudios. He dado la orden de seguir rumbo al noreste, a 50 metros de profundidad. Aquí tiene usted mapas en los que podría seguir nuestra derrota. Este salón está a su disposición, y ahora, con su permiso, voy a retirarme». El capitán Nemo se despidió y me dejó solo, absorto en mis pensamientos, que se centraban exclusivamente en el comandante del Nautilus. ¿Llegaría a saber alguna vez a qué nación pertenecía aquel hombre extraño que se jactaba de no pertenecer a ninguna? ¿Quién o qué había podido provocar ese odio que profesaba la humanidad? Ese odio que buscaba tal vez terribles venganzas. ¿Era uno de esos sabios desconocidos, uno de esos genios, víctimas del precio y de la humillación, según la expresión de Conseil, un Galileo moderno, o bien uno de esos hombres de ciencia, como el americano Maury, cuya carrera ha sido rota por revoluciones políticas? No podía yo decirlo. El azar me había llevado a bordo de su barco y puesto mi vida entre sus manos. Me había acogido, fría pero hospitalarmente, pero aún no había estrechado la mano que yo le entendía ni me había ofrecido la suya. Permanecí durante una hora sumido en tales reflexiones, procurando esclarecer aquel misterio de tanto interés para mí. Me sustraje a estos pensamientos y observé el gran planisferio que se hallaba extendido sobre la mesa. Mi dedo índice se posó en el punto en que se entrecruzaban la longitud y la latitud fijadas. El mar tiene sus ríos, como los continentes. Son corrientes especiales, reconocibles por su temperatura y su color, entre las que la más notable es conocida con el nombre de Gulf Stream. La ciencia ha determinado sobre el globo la dirección de las 5 corrientes principales, una en el Atlántico Norte, otro en el Atlántico Sur, una tercera en el Pacífico Norte, otra en el Pacífico Sur y la quinta en el sur del Índico. Es probable que una sexta corriente existiera en otro tiempo en el norte del Índico, cuando los mares Caspio y Aral, unidos a los grandes lagos de Asia, formaban una sola extensión de agua. En el punto que se señalaba mi dedo, en el planisferio de desarrollaba una de estas corrientes, la del Kurosilbo de las japoneses, el río Negro, que sale del Golfo de Bengala, donde la calientan los rayos perpendiculares de sol de los trópicos, atraviesa el estrecho de Malaca, sube por las costas de Asia y se desvía en el Pacífico Norte hacia las Aleutianas, arrastrando troncos de alcanforeros y otros productos indígenas, y destacándose entre las olas del océano por el puro color añil de sus aguas calientes. Esta corriente es la que el Nautilus iba a recorrer. Yo la seguía con la mirada, la veía perderse en la inmensidad del Pacífico y me sentía arrastrado con ella.
Ned Land y Conseil aparecieron en la puerta del salón. Mis dos bravos compañeros se quedaron petrificados a la vista de las maravillas acumuladas ante sus ojos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?, exclamó el canadiense. ¿En el Museo de Quebec? Yo diría más bien que nos hallamos en el Palacio del Sommerat, dijo Conseil. Amigos míos, les dije, tras indicarles que entraran, no están ni en Canadá ni en Francia, sino a bordo del Nautilus y a 50 metros por debajo del nivel del mar. Habrá que creerle al señor, puesto que así lo afirma, replicó Conseil, pero francamente, este salón está hecho para sorprender hasta un flamenco como yo. Asómbrate, amigo mío, y mira pues, para un clasificador como tú, hay aquí material de ocupación. Innecesario era estimular en este punto a Conseil. El buen muchacho, inclinado sobre las vitrinas, murmuraba ya las palabras del idioma de los naturalistas. Clase de los gasterópodos, familia de los bucínidos, género de las porcelanas, especie de los Cyproea madagascarensis. Mientras así murmuraba Conseil, Ned Land, poco conquiliólago, él me interrogaba acerca de mi entrevista con el capitán Nemo. ¿Había podido descubrir yo quién era? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Hacia qué profundidades nos arrastraba? Me hacía así 1000 preguntas, sin darme tiempo a responderle. Le informé de todo lo que sabía, o más bien de todo lo que no sabía, y le pregunté qué era lo que, por su parte, había oído y visto. No he visto ni he oído nada, respondió el canadiense, ni tan siquiera he podido ver a la tripulación del barco. ¿Acaso sus tripulantes están también eléctricos? ¿Eléctricos? A fe mía, que así podría creerse, pero usted, señor Aronnax, me preguntó Ned Land, obseso con su idea, ¿no puede decirme cuántos hombres hay a bordo? ¿10? ¿20? ¿50? ¿100? No puedo decírselo, Ned, pero créame, abandoné por el momento la idea de apoderarse del Nautilus o de huir de él. Este barco es una obra maestra de la industria moderna, y yo lo lamentaría no haberla visto. Son muchos los que aceptarían de buen grado nuestra situación, aunque no fuese más que por contemplar estas maravillas. Así que, manténgase tranquilo, y tratemos de ver lo que pasa en torno nuestro. ¿Ver?, dijo el arponero. Pero si no se ve nada, si no puede verse nada en esta prisión de acero, navegamos como ciegos. No había acabado Ned Land de pronunciar estas últimas palabras, cuando súbitamente se hizo la oscuridad, una oscuridad absoluta. El techo luminoso se apagó, y tan rápidamente que mis ojos sintieron una sensación dolorosa, análoga a la que produce el paso contrario de las profundidades tinieblas a la luz más brillante. Nos habíamos quedado mudos e inmóviles, no sabiendo qué sorpresa, agradable o desagradable, os esperaba. Se oyó algo, así como un objeto que se deslizara. Se hubiera dicho que se maniobraba algo en los flancos del Nautilus. Es el fin del final, dijo Ned Land. Orden de las hidromedusas, se oyó decir a Conseil. Súbitamente se hizo la luz a ambos lados del salón, a través de 2 aberturas oblongas. Las masas líquidas aparecieron vivamente iluminadas por la irradiación eléctrica. 2 placas de cristal nos separaban del mar. Me estremeció la idea de que pudiera romperse tan frágil pared, pero fuertes armaduras de cobre la mantenían y le daban una resistencia casi infinita. El mar era perfectamente visible en un radio de 1 milla en torno al Nautilus. ¡Qué espectáculo! ¿Qué pluma podría describirlo? ¿Quién podría pintar los efectos de la luz a través de estas aguas transparentes y la suavidad de sus sucesivas degradaciones hasta las capas inferiores y superiores del océano? Conocido es la diafinidad del mar. Sabido es que su limpiez es aún mayor que la de las aguas de roca. Las sustancias minerales y orgánicas que mantienen en suspensión aumentan incluso su transparencia. En algunas partes del océano, en las Antillas, 145 metros de agua dejan ver el lecho de arena con una sorprendente nitidez y la fuerza de penetración de los rayos solares
no parece detenerse sino hasta una profundidad de 300 metros, pero en el medio fluido que recorría el Nautilus, el resplandor eléctrico se producía en el seno mismo del agua, que no era ya agua luminosa, sino luz líquida. Si se admite la hipótesis de Ehrenburg, que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos, la naturaleza ha reservado ciertamente a los habitantes del mar uno de sus más prodigiosos espectáculos, del que yo podía juzgar por los 1000 juegos de aquella luz. A cada lado tenía una ventana abierta sobre aquellos abismos inexplorados. La oscuridad del salón realzaba la claridad exterior, y nosotros mirábamos como si el puro cristal hubiera sido el de un inmenso acuario. El Nautilus parecía inmóvil. La causa de ello era que faltaban los puntos de referencia. A veces, sin embargo, las líneas de agua, divididas por su espolón, huían ante nosotros con gran rapidez. Maravillados, con los codos apoyados en las vitrinas, permanecíamos silenciosos. En un silencio que expresaba elocuentemente nuestra estupefacción, Conseil rompió el silencio diciendo: ¿Quería usted ver, Ned? Pues bien, vea. Es curioso, curiosísimo, dijo el canadiense, que olvidando su cólera y sus proyectos de evasión, sufría una atracción irresistible. Se vendría aquí de más lejos incluso para admirar este espectáculo. «Ah», exclamé, «ahora puedo comprender la vida de este hombre. Se ha hecho un mundo aparte que le reserva a sus más asombrosas maravillas. Pero, ¿y los peces?», dijo Ned Land. «No veo peces». «¿Y qué puede importarle, amigo Ned?», dijo Conseil, «puesto que nos lo conoce usted». «Decirme eso a mí, a un pescador como yo», exclamó indignado Ned. Y con este motivo se entabló entre los dos amigos una discusión, pues ambos conocían los peces, pero cada uno de una forma muy diferente. Sabido es que los peces son la cuarta última clase de la ramificación de los vertebrados. Se les ha definido muy justamente como vertebrados de doble circulación y de sangre fría, que respiran por branquias y viven en el agua. Componen dos series distintas, la de los peces óseos, es decir, la de aquellos cuya espina dorsal está constituida por vertebrados óseas, y la de los peces cartilaginosos, cuya espina dorsal está hecha de vértebras cartilaginosas. El canadiense conocía tal vez esa distinción, pero Conseil sabía mucho más, y unido ya a él por una fuerte amistad, no podía admitir que fuese menos instruido que él. Así le dijo: «Amigo Ned, es usted un matador de peces, un hábil pescador que ha capturado un gran número de estos interesantes animales, pero apostaría a algo a que no sabe usted clasificarlos». «Sí», respondió seriamente el arponero, «se les clasifica en peces comestibles y en peces no comestibles. Esa es una distinción gastronómica, pero dígame, si conoce la diferencia entre los peces óseos y los peces cartilaginosos». «Creo que sí, Conseil». «¿Y la subdivisión de esas dos grandes clases?». «Me temo que no», respondió el canadiense. «Pues bien, amigo Ned, escúcheme bien y reténgalo. Los peces óseos se subdividen en 6 órdenes. Los acantopterigios, cuya mandíbula superior es completa y móvil y cuyas branquias tienen la forma de un peine. Este orden comprende 15 familias, es decir, las 3/4 partes de los peces conocidos. Su prototipo podría ser la perca». «Que está bastante buena», dijo Ned Land. «Otro orden es el de los abdominales, que tienen las aletas ventrales suspendidas bajo el abdomen, y más atrás de las pectorales, sin estar soldadas a las vértebras dorsales. Orden que se divide en 5 familias que comprenden la mayor parte de los peces de agua dulce, tipos la carpa y el lucio». «¡Puf!», exclamó despectivamente el canadiense. «Peces de agua dulce. Hay también los subraquianos, con las ventrales colocadas bajo los pectorales e inmediatamente suspendidas de las vértebras dorsales. Este orden
contiene 4 familias, y sus tipos son las platijas, los gallos, los rodaballos, los lenguados, etc. ¡Excelentes! ¡Excelentes!, exclamó el arponero, que continuaba obstinándose en considerar los peces exclusivamente desde el punto de vista gastronómico. Hay también, prosiguió Conseil, sin desanimarse, los apodos, de cuerpo alargado, desprovisto de aletas ventrales y revestidos de una piel espesa, y frecuentemente viscosa. Es este un orden que se reduce a una sola familia, tipos la anguila y el gimnoto. Mediocre, respondió Ned Land. En quinto lugar, los lofobranquios, que tienen las mandíbulas completas y libres y cuyas branquias están formadas por pequeños flecos dispuestos por parejas a lo largo de los arcos branquiales. Este orden no cuenta más que con una familia, tipos los hipocampos y los pegasos dragones. Malo, replicó el arponero. Y sexto y último, el de los plectognatos, cuyo hueso maxilar está fijado al lado del intermaxilar que forma la mandíbula, y cuyo arco palatino se entregana por sutura en el cráneo, la que le hace inmóvil. Este orden carece de verdaderas aletas ventrales. Se compone de 2 familias, y sus tipos son los tetrodones y los peces luna, que bastarían por sí solos para deshonrar a un caldero, dijo el canadiense. ¿Ha comprendido usted, amigo Ned?, preguntó el sabio Conseil. Ni una palabra, amigo Conseil, pero siga, es muy interesante. En cuanto a los peces cartilaginosos, prosiguió imperturbable, Conseil tiene tan solo 3 órdenes. Tanto mejor, dijo Ned. En primer lugar, los ciclóstomos, cuyas mandíbulas están soldadas en un anillo móvil y cuyas branquias se abren por numerosos agujeros. Una sola familia, cuyo tipo más representativo es la lamprea. «Hay a quien le gusta», respondió Ned Land. Segundo, los seláceos, con branquias semejantes a las de los ciclostomos, pero con la mandíbula inferior móvil. Este orden, que es el más importante de la clase, tiene 2 familias, con las rayas y los escualos por tipos más representativos. ¿Como las rayas y los tiburones en el mismo orden? Pues bien, amigo Conseil, por el bien de las rayas le aconsejo que no los ponga juntos en el mismo bocal. Y por último, los esturiones, cuyas branquias están abiertas por una sola hendidura con un opérculo. Hay 4 géneros, y el esturión es el tipo más representativo. Amigo Conseil, se dejó usted lo mejor para el final, en mi opinión al menos. ¿Y esto es todo? Sí, mi buen Ned, pero observe usted que saber esto no es saber nada, pues las familias se subdividen en géneros, subgéneros, especies, variedades. Pues mire, Conseil, dijo el arponero inclinándose sobre el cristal, mire esas variedades que pasan. En efecto, son peces, exclamó Conseil. Uno se cree en un acuario. No, respondí, pues un acuario no es más que una jaula, y esos peces son libres como el pájaro en el aire. Bueno, Conseil, nombrémelos. Dígame cómo se llaman. Ande, dijo Ned. No soy capaz de hacerlo, dijo Conseil. Eso concierne al señor. Efectivamente, el buen muchacho, empedernido clasificador, no era un naturalista. Yo creo que no era capaz de distinguir un atún de un bonito. Lo contrario que el canadiense, que nombraba todos los peces sin vacilar. Un baliste, había dicho yo. Y es un baliste chino, respondió Ned Land. Género de los ballistes, familia de los esclerodernos, orden de los plectognatos, murmuró Conseil. Decididamente, entre los dos, Ned y Conseil hubieran constituido un brillante naturalista. No se había equivocado el canadiense. Un grupo de balistes, de cuerpo comprimido, de piel granulada, armados de un aguijón en el dorso, evolucionaban en torno al Nautilus, agitando las 4 hileras de punzantes y erizadas espinas que llevan a ambos lados de la cola. Nada más admirable que la pigmentación de su piel, gris por arriba y blanca por debajo, con manchas doradas que centelleaban
entre los oscuros remolinos del agua. Entre ellos se movían ondulamente las rayas, como banderas al viento, con gran alegría por mi parte. Vi entre ellas esa raya china, amarillenta por arriba y rosácea por abajo, provista de 3 aguijones tras el ojo, una especie rara y de dudosa identificación en la época del ACP, quien únicamente pudo verla en un álbum de dibujos japonés. Durante un par de horas, todo un ejército acuático dio escolta al Nautilus. En medio de sus juegos, de sus movimientos en los que rivalizaban en belleza, brillo y velocidad, distinguí el labro verde, el salmonete barbatus marcado con una doble raya negra, el gobio leotris de cola redondeada, de color blanco salpicado de manchas violetas en el dorso, el escombro japonés, admirable caballa de esos mares, con el cuerpo azulado y la cabeza plateada, brillantes azurores, cuyo solo nombre dispensa de toda descripción, los esparos rayados, con las aletas matizadas de azul y de amarillo, los esparos ornados de fajas con una banda negra en la cola, los esparos zonefajos, elegantemente encorsetados en sus 6 cinturas, los aulostomas, verdaderas bocas de flauta o becadas marinas, algunos de los cuales alcanzaban una longitud de 1 metro, las salamandras del Japón, las morenas equidnenas, largas serpientes con ojos vivos y pequeños y una amplia boca erizada de dientes. Contemplábamos el espectáculo con una admiración infinita, que expresábamos sin incontenibles imperfecciones. Ned nombraba los peces Conseil, los clasificaba, y yo me extasiaba ante la vivacidad de sus evoluciones y la belleza de sus formas. Nunca hasta entonces me había sido dado poder contemplarlos así, vivos y libres en su elemento natural. No citaré todas las variedades, toda esa colección de los mares del Japón y de la China, que pasaron así ante nuestros ojos deslumbrados, más numerosos que los pájaros en el aire. Todos esos peces pasaban ante nosotros atraídos sin duda por el brillante foco de luz eléctrica. Súbitamente desapareció la encantadora visión al cerrarse los paneles de acero e iluminarse el salón. Pero durante largo tiempo permanecí aún arrobado en esa visión, hasta que mi mirada se fijó en los instrumentos suspendidos de las paredes. La brújula mostraba la dirección norte-nordeste. El manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas correspondiente a una profundidad de 50 metros y la corredera eléctrica daba una velocidad de 15 millas por hora. Yo esperaba que apareciera el capitán Nemo, pero no lo hizo. Eran las 5 en el reloj. Ned Land y Conseil regresaron a su camarote y yo hice lo propio. Hallé servida la comida, compuesta de una sopa de tortuga, de un molido de carne blanca, cuyo hígado, preparado aparte, estaba delicioso, y filetes de emparador cuyo gusto me pareció superior al del salmón. Pasé la velada leyendo, escribiendo y pensando. Luego, ganado por el sueño, me acosté y me dormí profundamente mientras el Nautilus se deslizaba a través de la rápida corriente del río Negro.